¿Cómo va Mercedes? Súper bien. Bueno, vamos a arrancar a ver los ejercicios que les había mandado de tarea, que seguramente que un poco fueron complicados, sobre todo uno que costaba un poco hacerlo. Ahora vamos a ver ese tema y les voy a mostrar media y moda. Lo bueno es que podemos hacerlo en clase en vivo, así si tienen alguna consulta de media y moda, que es bastante complicado, por ahí lo entendían bien en el video, pero mejor ir viéndolo ahora, y si tienen alguna duda lo vamos a ir corrigiendo. Vamos a arrancar primero con los ejercicios, ¿sí? El primer ejercicio era: las siguientes respuestas pertenecen a los años de trabajo del sector de cobranzas de una empresa de cable. Teníamos los datos, ¿sí? Y primero teníamos que buscar rango, intervalos y amplitud para poder armar la tabla en sí, ¿sí? Teníamos que el rango era la X máxima menos la X mínima. En este caso tenemos 22 como X máxima menos 3 que es la X mínima. Nos da 19. Después los intervalos los hacíamos con la regla de Sturgeon, que era 1 más 3,322 logaritmo de n. No me acuerdo si se los mostré, por las dudas tengo acá la calcu, pero no tengo mucha luz. Acá está. Ahí dice el log, sí, creo que se los había mostrado en el video, pero por las dudas, sí, ponían 1 más 3,322 el log y ponían el total de datos. En este caso era 20, ponían 20 seguido de log, ponían igual y les daba 5,32. Los intervalos siempre debían quedar, ¿se acuerdan que yo les dije? En número impar para que quede mejor ordenada, ¿sí? En este caso. Después teníamos que la amplitud era hacer el rango menos, ¿sí?, los intervalos. En este caso tenemos 19 menos 5, nos da 3,8. Lo que teníamos que hacer en la amplitud siempre era dejarla en número redondo, no importa si era par o impar, ¿sí? La idea era que quede en un número redondo para que ustedes no tengan problemas para ir sumando. ¿Se podía hacer con número con coma? Sí, también. Pero para que después puedan contar los datos que yo se los di en números enteros y no se les haga tanto lío para contar las frecuencias, ¿sí? Entonces lo llevábamos, en este caso, a 4. Lo que armábamos era la tabla en sí, ¿sí? Arrancábamos con el primer dato mínimo, que es 3, y a ese 3 le vamos a ir sumando la amplitud y vamos a ir armando, ¿sí?, cada columna. A 3 le sumamos 4, nos quedan 7. A 7 le sumamos 4, nos quedan 11. 11 más 4, 15. 15 más 4, 19. 19 más 4, 23. ¿Cómo buscábamos la X en sí? Era sacar, ¿sí?, un promedio de la marca de clase, ¿sí?, para después poder utilizar X y F para hacer, ¿sí?, después más adelante lo que es media, mediana y modo. En realidad, más que nada, media, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscábamos la X? Haciendo 3 más 7 dividido 2 y nos da 5, ¿sí? También les dije que podían buscar el primer dato y después ir sumándole la amplitud y les daba lo mismo para no tener que hacer todas las cuentas. Pueden hacer, pero si no, hacen solo 3 más 7 dividido 2 y a ese número le van sumando la amplitud y no tienen que hacer todas las cuentas, ¿sí? Después, para poder, ¿sí?, buscar lo que es la frecuencia absoluta y poder contar todos los datos, tenemos que ver, ¿sí?, la columna. Acá tenemos 3, 4, 5, 6 en el medio, ¿sí? Acuérdense que acá estamos agrupando datos. Y el 7 no lo vamos a contar en esta columna, sino que la vamos a contar en la parte de abajo. Entonces tenemos 3, 4, 5 y 6 nomás que contar para cada frecuencia en este caso. Tenemos 3, tenemos 4, tenemos 6, y el 7 no debemos contar, pero no tenemos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Eso es lo que colocamos en la frecuencia absoluta. Acá sí ya contamos el 7, si lo tuviéramos, el 8, el 9 y el 10, pero no el 11, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y colocamos el 6, ¿sí? Colocamos 6. Abajo tenemos 11, 12, 13, 14 y no 15, ¿sí? Lo mismo, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos 5. Lo mismo abajo, 15, 16, 17, 18, menos 19, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, ponemos 2
Y aparte, abajo tenemos 19, 18, 19, 20, 21 y 22. Tenemos hasta 22, así que contamos 1, 2, 3 y colocamos 3. Sumamos y nos da el total de datos de la misma manera que si lo hubiéramos contado, ¿sí? Uno por uno. Frecuencia relativa se hace de la misma manera que lo estuvimos viendo en la tabla de datos sin estar agrupados, ¿sí? De datos solo simples. Hacíamos cada frecuencia absoluta dividido el total, lo sumábamos, en este caso nos da uno entero, así que al pasarlo a la parte porcentual nos tiene que dar el 100% también, ¿sí? Después tenemos frecuencia absoluta acumulada, que también la llevamos de la misma manera. Colocamos el primer dato, ¿sí? Que es 4, la primera frecuencia, y después le vamos a ir sumando todas las frecuencias. Tenemos 4 más 6, 10, más 5, 15, más 2, 17, más 3, 20. Nos da lo mismo, así que está bien, ¿sí? En este fueron bien, era más simple que el segundo que viene, que no entraban los datos y ahí capaz que estaban en problemas. ¿Vamos bien? Sí, profe, con ese sí no tuve ningún problema. Era el que viene ahora, el que es el de los 18 alumnos de cuarto grado que se les pidió que elijan un número del 1 al 10. En este caso tenemos como dato máximo el 8, como dato mínimo el 1, y en este caso nos da 7, ¿sí? Los intervalos lo mismo, colocamos el total, ¿sí? En la regla de Sturgeon, en este caso son 18, ¿sí? Ya teníamos acá que son 18 alumnos, entonces ya tenemos el total de datos que vamos a tener. Nos da 18, esto nos da 5,17, lo dejamos en 5. La amplitud lo mismo, rango dividido intervalo, 7 dividido 5 nos da 1,4, y como es 1,4, uno siempre lo lleva al más chico, ¿sí? Porque hasta 1,5 es 1, ya pasando 1,5 pasa 2. Pero ¿qué pasaba con este ejercicio? Si yo ponía 1, no me daban la cantidad de datos, no me entraban los datos que están acá arriba, ¿sí? Si ponía 1,4, ¿sí? Y lo iba haciendo, tampoco me entraban todos los datos. Entonces, siempre se lleva a un dato más grande, en este caso 2, para que nos puedan entrar. Y en este caso nos quedaba la columna de abajo de los 5 intervalos sin ningún dato, ¿sí? Pero si lo hacemos de esta manera, no nos interfiere en la cantidad de respuestas que tenemos. Ahora se los muestro. Yo lo que hice fue entonces llevar la amplitud a 2, ¿sí? Que ese fue el problema en sí, ¿sí? Colocamos el primer dato mínimo, que es 1, al sumarles 2 nos da 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, ¿sí? Hasta acá estaríamos bien porque tenemos 8, hasta 8, el número más alto, ¿sí? Pero teníamos que tener que 5 intervalos, como nos decía acá, 1, 2, 3, 4, y en este caso tenemos 4 más. Entonces ponemos 9 más 2 nos da 11, ¿sí? Y ahora empezamos a completar la tabla con los datos que tenemos, ¿sí? Es importante siempre que entren todos los datos, que no quede ninguno afuera en primera instancia. Después vamos viendo qué es lo que vamos a colocar, ¿sí? Entonces, contamos lo mismo, ¿sí? Vamos contando. De 3 a 2 tenemos 2 frecuencias, ¿sí? Estas dos. De 3 a 5 son 3 y 4, tenemos 1, 2, 3, 4, colocamos 4. Abajo tenemos 5 y 7, hasta 6, porque el 7 no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponemos 7. De 7 a 8 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5. ¿Qué pasa con el 9 y el 11? No tenemos datos, entonces ponemos 0. El 0 nos va a interferir en el caso, ¿sí? De que sea multiplicación o división que nos va a cambiar el dato. Acá al sumar, el 0 no nos va a cambiar los datos, porque yo sumo 2, 4, 7 y 5 y me da 18 igual. ¿Y yo cuántos datos tenía? 18, ¿sí? Lo mismo con lo que es frecuencia relativa. Acá, como les dije, no me va a interferir porque yo al dividir 18 dividido 0 me va a quedar en 0. Sumo todo, me queda en 1. Y está bien, porque no es que tengo 1, algo, o sea, que se me pasa del dato entero, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el porcentual porque estamos sumando todos los datos. En la parte de la sumatoria también de las frecuencias absolutas acumuladas, yo pongo el primer dato, que es 2,
le sumo el 4 me da 6, le sumo a 6, 7 me da 13, a 13 le sumo 5 me da 18, y a 18 le sumo 0 y quedan en 18. Los datos los sigo respetando y entran todas las respuestas que yo tengo. Entonces está bien. Parece medio raro y que iba a ser medio confuso para ustedes, sí, pero quería ver cómo lo relacionaban y cómo ustedes lo resolvían en sí. Y abajo yo puse, sí, que si lo resolvíamos con 1, si ustedes ven, hacemos los 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, pero al sumarle 1, la última columna me quedan 6, y yo tengo datos hasta el 8, o sea que todos estos datos me quedan afuera y no entran, ¿sí? En el caso de hacerlo con el 1,4, como nos dio la amplitud, tenemos que sumarle a 1, 1,4 nos da 2,4. A 2,4 le sumo 1,4, me da 3,8. A 3,8 le sumo, me da 5,2, y así sucesivamente, y me queda en 8. Está mal, ¿por qué? Porque recuerden que el último dato que está entre paréntesis no se cuenta, se va para la parte de abajo y se contaría abajo. Entonces acá yo cuento 6,6, 7, 7,6, pero no el 8. Entonces estos dos datos también me quedarían afuera de la tabla, ¿sí? Es importante siempre que todas las respuestas estén dentro de la tabla. Si me quedan en 0 en algunos datos, no importa, mientras me entren todas las respuestas que yo tengo. De esta manera, las respuestas no me entraban, ¿sí? ¿Se entendió eso ahora o siguen medios que estaba complicado ese ejercicio? Sí, profe, yo ese lo hice y lo hice así también. Con En 2. el que tuve, en el 2 lo hice tal cual, no tuve problemas tampoco. En el 3 sí, ya ahí se me complicó un poco. Hice Bueno. la parte de lo que es clase, lo hice todo, pero después me dio que, no sé si está bien. Tendría que Bueno. ver. Y lo otro que me costó también es la parte de media. Mediana y moda, sí, pero Mediana y moda. eso lo iba a explicar. O sea, les iba a mandar un Sí, video y eso como no. por suerte no tuvimos clase hoy, por eso les puse la clase en vivo para poder explicarles eso, porque sabía que iba a ser complicado, ¿sí? Era Sí, más que nada perfecto, porque porque eso muchos lo tenían, leí y no. claro, muchos tenían dudas con los ejercicios, con la respuesta, y como yo puse la respuesta con la clase en sí de media, mediana y moda, por eso les subo para que ustedes vean los resultados más o menos, pero lo de media, mediana y moda se los tenía que explicar, porque si no, por ahí se les hacía medio confuso, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver más abajo. Muchas gracias, profe. No, de nada. Vamos al ejercicio 3, entonces, que era por ahí también medio complicado, porque daba números con coma en la X, pero no pasa nada, ¿sí? Y teníamos, también en este caso dice, realicen la tabla con los datos que tienen, entonces nosotros debemos contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 datos, para después saber que al sumar las frecuencias nos tiene que dar 16 también, ¿sí? Entonces tenemos X máxima, 53, menos la X mínima, que es 30, esto nos da 23. Hacemos entonces los intervalos, en este caso ponemos 16 atrás del log, porque son la cantidad de datos que tenemos, y nos da 5 justo, ¿sí? Está bien porque tenemos que llevarlo siempre a dato impar, a lo que es intervalos. La amplitud, hacemos 23 dividido 5, nos da 4,6, lo llevamos a 5, ¿sí? Para poder hacerlo sin el número con coma. Entonces tenemos 30, que es el dato mínimo, y le vamos sumando la amplitud. 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55. ¿Cuántos datos tengo? 53. O sea que la cantidad de datos me entran en las 5 columnas. Así que estamos bien. Marcas de clase, ¿sí? El promedio entre la cantidad de datos que nosotros tenemos, los datos agrupados que tenemos en cada columna. 30 más 35 dividido 2 nos da 32,5. Está bien, ¿sí? A esto le vamos sumando 5, nos da 37,5, 42,5, 47,5 y 52,5. Eso queda así, ¿sí? Después vamos a contar las frecuencias de 30, 31, 32, 33, 34, pero no 35. Tenemos 1, 2, 3, 4,
5. Coloco 5. Ahora sí cuento el 35, 35, 36, 37, 38, 39, pero no 40. Lo mismo. Contamos 1, 2, no, perdón, 1 solo, porque es hasta 40, 1, ponemos 1. De 40 a 44 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo. Abajo ya cuento, ¿sí? El 45 hasta el 49. Tenemos 1, 2, ¿sí? Ponemos 2. Abajo lo mismo, 5. Contamos 50 hasta 54 y nos da 3. Sumamos todos, nos da 16. Frecuencia relativa, hacemos cada dato dividido 16. En este caso nos da 0,98, que estaba bien. Acuérdense que hasta 0,95 estaba bien. Si no tenemos que agregar algún número más después de la coma, con 2 luego de la coma llegamos bien. Ponemos 31, 6, 31, 12, 18, sumamos, nos da 98, lo mismo que la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta acumulada, 5, que es el primer dato, y le vamos sumando todas las frecuencias. 6, 11, 13, 16, nos da lo mismo. ¿Hasta ahí bien? El problema era la X con la coma, en este caso. Sí, profe, era el problema ese, que no sabía cómo resolverlo. Está bien, si da coma, no importa. Me confundía en realidad. Claro, no siempre va a dar número entero, o sea, yo les había dado ejercicios que por ahí sí, pero si nos dan número con coma no pasa nada porque es el promedio que se saca entre la cantidad de datos que yo tengo agrupados en cada columna, ¿sí? A veces puede dar con coma, a veces puede dar número entero dependiendo si la numeración que tengamos. Por ahí más grande hace que los números después nos den con coma. ¿Hasta ahí bien entonces? Sí, ahora que lo vi no era nada difícil, pero no sé por qué me hice todo. No, es que también ustedes pobres tenían las clases grabadas, entonces no podían tampoco sacarse la duda de esta manera. O sea, van a ver que no era difícil, pero por ahí la duda, al tener la clase grabada, no lo pueden sacar. Ahora Claro, arrancamos. preguntar sobre todo. Claro, que si es eso, si está bien, si está mal, entonces como que uno lo explica y por ahí ustedes quedan en la duda para después consultar. Ahora sí, arrancamos con media, mediana y moda. Yo lo que hice fue de los mismos ejercicios realizar la media, mediana y moda para que lo vean, ¿sí? Media la vamos a buscar de la misma manera que lo veníamos haciendo la sumatoria de x por f dividido n. O sea que a esa columna o a esa tabla le vamos a agregar la columna de x por f como veníamos haciendo anteriormente, ¿sí? Lo que va a ser complicado va a ser, como siempre, la mediana, que en este caso, si tenemos el total de datos o de respuestas par, ¿sí? Como teníamos acá, que tenemos 16, que tenemos 18, ¿sí? Que son números pares, vamos a utilizar la ecuación de que la media es igual al límite inferior, ¿sí? Límite inferior es siempre el dato que está adelante, límite superior todos los datos que están, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo de los límites inferiores. Más, en el caso de dato par, n dividido 2 menos frecuencia absoluta acumulada a la menos 1, que ahora yo les voy a decir cuál es el dato, dividido la frecuencia absoluta por la amplitud, ¿sí? La amplitud ustedes la tienen. Si no llegamos a tener la amplitud y ustedes tienen ya la columna hecha, lo que hacen es hacer el límite superior menos el límite inferior, o sea, 35 menos 30, y nos da que es 5 la amplitud, ¿sí? Acuérdense que si nosotros vemos esto, sabemos qué amplitud tiene. Si no hacemos, ven, límite superior menos límite inferior y nos va a dar la amplitud si ustedes no tienen estos datos. Lo pueden sacar igual de la tabla, ¿sí? Número impar, lo que se va a hacer es lo mismo, límite inferior más, en este caso n más 1 dividido 2, o sea, vamos a convertir el número en dato par. Por ejemplo, yo acá tengo, les digo, 20, que es el total par de una tabla, por ejemplo. Lo divido por 2, me da 10. En este caso, por ejemplo, tengo 19 y lo tengo que convertir en dato par, le sumo 1, me queda en 20 también, lo divido por 2, me da 10. ¿Sí? Lo que hace esta cuenta es al número impar transformarlo en par para poder dividirlo, ¿sí? Menos frecuencia absoluta a la menos 1, lo mismo, dividido frecuencia absoluta por la amplitud.
¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser que al ser dato impar lo tengo que convertir en sí a dato par, ¿sí? Y la moda, aunque parezca súper larga, van a ver que los datos los tienen y no es tan complicado. Es también límite inferior, o sea, todos los datos que ustedes tengan adelante, más frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta a la menos 1, abajo se repite lo mismo, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta a la más 2, por la amplitud, ¿sí? Recuerden que la moda va a ser el o los números que más se repiten, en este caso la clase que más se repite o las clases que más se repiten. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Esta es la columna del primer ejercicio. Lo que hice fue agregarle x por f, ¿sí? Hacer 5 por 4, 20, 9 por 6, 54, y así sucesivamente la sumo y me da 236. La media, como era, sumatoria de x por f dividido n, nos da 236 dividido 20. Esto nos da 11,8, ¿sí? Ahí quedaba lo que era media. Solo agrego la columna de x por f, sumo, y lo que hago es dividir por el total como veníamos haciendo, ¿sí? Ahora vamos a hacer la mediana con la ecuación de límite inferior más n dividido 2 menos frecuencia absoluta acumulada a la menos 1 dividido frecuencia absoluta por amplitud. Primero siempre tenemos que hacer la posición, como lo hacíamos anteriormente en los datos enteros, ¿sí? Es n dividido 2, o sea, 20 dividido 2 me da 10, y yo donde buscaba esa posición, siempre en la F mayúscula. Seguimos con lo mismo, ¿sí? En ese caso no cambiaron cómo buscarlo. Pero en este ejercicio justo, la posición está, porque yo tengo como posición 20 dividido 2 me da 10, y yo el 10 lo tengo. Entonces, cuando yo tengo la posición en la frecuencia absoluta acumulada, no tengo que resolver toda la ecuación. Directamente, al tener la posición entera, lo que se dice es que se va a poner el límite superior, o sea, el número, el segundo número, ¿sí? Límite inferior, límite superior, cualquiera de las columnas. En este caso la posición está en esta columna, entonces mi límite superior es 11. Entonces yo pongo que la mediana es igual a 11 y no tengo que resolver toda la ecuación. Si yo no tuviera la posición, como va a pasar en los siguientes ejercicios, sí tengo que resolver toda la ecuación. ¿Bien? Sí, profe, perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer moda. La moda también la vamos a buscar, como la buscábamos anteriormente, en la frecuencia absoluta. Tenemos que ver en este caso la clase que más se repite o las clases que más se repiten, ¿sí? En este caso tenemos que entre 3 y 7 tenemos 4 números que se repiten. Entre 7 y 11, 6. Entre 11 y 15, 5. Entre 15 y 19 se repiten dos números nomás. Entre 19 y 23, 3. O sea que la clase que más se repite es la de 7 y 11, que tiene 7 números que se repiten, ¿sí? Entonces, la moda era límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta a la menos 1, lo mismo, y después tenemos frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta a la más 1 por la amplitud. Nosotros estamos en este 6, que es la clase que más se repite. Límite inferior va a ser el que tengamos en esta columna, o sea 7, ponemos 7. Más, si mi frecuencia absoluta, o sea, mi moda es 6, f menos 1 siempre va a ser el número de arriba, en este caso 4. La f menos 1 siempre va a ser esta. A ver si puedo escribir, ¿dónde está? Acá. Dibujar. Tenemos f, no, este gigante. Tenemos f menos 1 es lo de arriba. F más 1, sí, esta es una F, perdón. F más 1 es el de abajo, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a modificar. Límite inferior, como les dije, 7, que es el que tenemos en esa moda. Más 6, que es la moda, o sea, la F sola es el 6. O
serían las veces que se repite, menos f menos 1, que es el de arriba, o sea, menos 4. Abajo ponemos lo mismo porque es la misma ecuación en sí, más f, que sería 6, que es la moda, menos f más 1, que es la de abajo, o sea, 5. Entonces ponemos menos 5 por la amplitud, que ya la teníamos, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a resolver. 6 menos 4 nos da 2, abajo nos da 2, más 6 menos 5 nos da 1, nos quedan 3, y yo lo que hice es, acuérdense que siempre hay que separar en términos, no sé si ustedes están también en matemáticas o dudas, siempre separamos en términos, y primero resolvemos la multiplicación y división, y luego hacemos la suma. Entonces tenemos 2 por 4, dividido 3, eso nos da 2,66, y le sumamos 7, nos da 9,66. ¿Sí? Ahí termina el ejercicio. Ustedes tienen que saber que siempre f menos 1 es el de arriba, f más 1 es el de abajo. Si mi moda está acá, f menos 1 no tengo, o sea que queda en 0, y f más 1 sería el de abajo, en este caso el 6, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo dato, no tengo dato arriba, es 0. Lo mismo pasa acá. Si yo acá tuviera el 6, f menos 1 es el 2, pero f más 1 no tengo, y pongo 0, ¿sí? Ahora igual creo que hay un ejercicio que nos da 0, así que lo vamos a ver más abajo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, perfecto. Ahí era donde no había entendido cuando miraba los Sí, ejercicios. porque no sabían por costaba ahí, sacarlo. claro, cuál era la f menos 1 y más 1, que ahora lo ven. Exactamente en eso era donde me quedaba. Claro. F más 1, ahí no. Ahora en esta segunda tabla sí vamos a poder resolver también la ecuación de media para que ustedes sepan cuál es la f mayúscula menos 1, que va a ser la de arriba igual, y cuál va a ser la frecuencia absoluta que vamos a utilizar. En este lo vamos a poder resolver. Lo mismo, x por f agregamos, ¿sí? Hacemos 2 por 2, 4 por 4, 6 por 7, así, dividido. Acá que teníamos 0, ven que hago 10 por 0, me da 0 en este caso, ¿sí? Sumo todo, me da 102. O sea que me iba a dar lo mismo, no me va a modificar, ¿sí? Porque yo acá tengo ceros. Y lo que tengo acá es que después dividirlo por el total. Yo tengo el total de 18. 102 dividido 18 me da 5,67. Ahora hacemos primero la posición, ¿sí? 18 dividido 2, como es par, no le tengo que sumar el más 1, me da 9. En este caso yo ya no tengo, ¿sí?, la posición, tengo 2, tengo 6 y seguimos de la misma manera. 6 es más chico, el siguiente más grande es 13, me quedo con este número, ¿sí? Vamos a empezar a reemplazar todos los datos que tenemos ahora. Límite inferior de esa posición, ¿cuál es? El 5, ¿sí? Pongo 5. Más n sobre 2 ya lo resolvimos acá, o sea que ponemos 9, no vamos a poner el 13, ¿eh? Acá buscamos la posición y después utilizamos estos datos, pero si n dividido 2 nos dio 9, acá respetamos el número que nos dio. 9 menos f a la menos 1 va a ser el número que esté arriba de la posición que sí nosotros tomamos. Entonces tenemos 13 como posición, f mayúscula, o sea, frecuencia absoluta acumulada, menos 1 es el número de arriba. Como yo tengo un número arriba que es 6, menos 6, ¿sí? 9 menos 6. Dividido. Frecuencia absoluta. ¿De dónde sacamos esa frecuencia absoluta? Lo mismo. Yo estoy en esta columna y la frecuencia absoluta de esa columna es 7. Entonces yo pongo 7. Por la amplitud. Este ejercicio tenía amplitud de 2 por 2. Hago lo mismo. 3 por 2 divido 7 primero, le sumo 5, me da 5,85. ¿Se entendió? Siempre busco lo que es menos 1 como dato de arriba, ¿sí? Más 1 es el dato de abajo, pero si yo no tengo datos ni abajo ni arriba, pongo 0, ¿sí? Ahora vamos a ver la moda. Lo mismo, yo tengo que buscar en la f minúscula, frecuencia absoluta, cuál es la
clase que más se repite, o sea, qué datos se van a repetir más. Tengo 2, 4, 7, 5 y 0, o sea que acá tenemos que entre 5 y 7 tenemos 7 números que se repiten más veces. Entonces nos quedamos con esta columna. Tenemos límite inferior 5, ponemos 5, la moda es 7 y tenemos f-1, que es el de arriba, que es 4, menos 4, abajo repetimos los mismos datos, más 7 menos el de abajo, que es 5, f más 1. Entonces menos 5 por la amplitud. Y esto nos da que hacemos 3 por 2 dividido 5 más 5, 6,2. ¿Bien? La siguiente columna es el ejercicio 3, es el que tenemos acá en la moda 2 modas, ¿sí? Que vamos a tener que resolver la ecuación de las 2 modas, porque se repiten 2 veces, ¿sí? Y acá tenemos datos que no tenemos, así que lo vamos a ir viendo paso a paso. Colocamos x por f, como les dije, ¿ven? 32,5 por 5. ¿Nos va a dar número con coma? No importa, ¿sí? A veces al darnos números con comas, después al sumar nos puede quedar número entero, como pasó acá, que es 665 sin coma, pero podemos tener 665,2,1, ¿sí? Eso no pasa nada. En este caso nos da 665 dividido 16, 41,5, ¿sí? Vamos a la media, a la mediana. La mediana es, en este caso tenemos también dato par. Si tuviéramos 15, hacemos n más 1. ¿Sí? Acá es dato par, así que hacemos n dividido 2 nomás. 16 nos da 8. 8 tampoco tenemos en la posición. Entonces nos quedamos con el número más grande que le sigue, o sea, 11. ¿Qué cambiamos? Ponemos límite inferior 40. Ponemos 40 más 8, que es lo que nos dio la posición, menos la f mayúscula, la menos 1, que es 6, arriba de 11 está 6, menos 6, dividido la frecuencia absoluta que está en esa posición, que es 5, dividido 5 por la amplitud que acá vemos que es 5, ¿sí? Hacemos la cuenta, 2 por 5 dividido 5 más 40 nos da 42, ¿sí? Esto es lo que yo les quería mostrar. Si tenemos, siempre vamos a respetar lo que decíamos de la moda. La moda va a ser el o los números que más se repitan. En este caso tenemos que entre 30 y 35 tenemos que se repiten 5 números. Entre 35 y 41, entre 40 y 45, 5 también, entre 45 y 52, y entre 50 y 55, 3. O sea que 5 es la moda. Entonces yo tengo 2 modas y tengo que resolver la ecuación de las dos. Entonces, vamos a arrancar con la primera, el 5 de arriba. Ponemos límite inferior 30, cambiamos el 30, más 5, que es la moda, menos f menos 1, como les dije, no tenemos, menos 0. ¿Sí? Abajo repetimos lo mismo, ponemos 5, la f más 1 en este caso, que es el 1, menos 1, por la amplitud. Hacemos la cuenta como yo les vine diciendo, 5 por 5 dividido 9 más 30 nos da 32,78. Ahora tenemos que pasar a este 5 y hacer la ecuación de ese 5. Límite inferior en este caso, 40, pongo 40, más 5, menos f menos 1 acá ya tengo, que es 1, coloco 1, lo mismo abajo, más 5 menos f más 1, que en este caso es 2, menos 2. Por la amplitud, hacemos lo mismo. Vamos, ¿sí? Resolviendo todo, primero lo de abajo, cuando ya tenemos, ¿sí? Los números, las sumatorias y demás, hacemos 4 por 5 dividido 7 más 40, y esto nos da 42,85. ¿Sí? Es ir, en este caso ustedes obviamente no sabían cuál era la f menos 1, cuál era la f más 1, entonces no podían resolverlo, pero ustedes ven que teniendo los datos es ir cambiando y modificando lo que me van pidiendo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, igual volvería a ver esta clase.
Sí, igual la grabé y también lo que voy a hacer es, les quería comentar, si se me corta, como ya saben, nos volvemos a conectar con el mismo link. Lo que yo les quería comentar era que hoy es 5 del 11, supuestamente el parcial era el viernes que viene por el cronograma, que obviamente no va a ser, ¿sí? Porque no vamos a llegar y yo quiero que ustedes puedan hacer el repaso de esto, de media, mediana y moda, más que nada, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, después de subirles esta clase hoy, el video lo voy a subir a YouTube como hago siempre, se los mando. Ustedes la clase esta ya la tienen en el campus, que es la que yo subí, para que puedan ver los ejercicios. Pueden repasarla con esto y también les voy a subir 2 ejercicios de repaso para que puedan hacer las tablas media, mediana y moda y que no estén perdidas con eso. Y también les voy a subir el video de esos ejercicios con sus respuestas, ¿sí? Así, el parcial, en vez de ser el 12 del 11, que sería el viernes que viene, se va a pasar al 19 del 11, al siguiente viernes, ¿sí? Así ustedes tienen tiempo para poder hacer los ejercicios y poder repasarlos. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Así tienen más tiempo y lo pueden ir viendo porque yo sé que a veces se complica y más ustedes que pobres tenían las clases grabadas y tienen que ir viendo. Yo lo que voy a hacer es eso, subirles esta clase para que todos los que no se pudieron conectar lo vean, vayan viendo media, mediana y moda, que es más complicado. Van a tener 2 ejercicios de repaso, ¿sí? De esto mismo para hacer todo, porque el parcial va a ser más que nada de esto. Les voy a mostrar también los gráficos en ese video y les voy a subir todas las correcciones para que ya las tengan y puedan hacerlo entre esta semana y la otra. O sea, que tengan toda la semana que viene como para repasar esto, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, De estas tablas, ¿también hay que hacer los polígonos de frecuencia? sí, eso se los voy a subir con los ejercicios de tarea que les voy a mandar ahora. Se los voy a mostrar O ahí. sea, por más que, no sé, en el enunciado no lo pida o algo así, igual hay que hacerlo, por ejemplo. No, si se los pido, sí, si no se los pido, no. Como hicimos en el parcial anterior. Si se pide, se ponen, si no se pide, no se ponen. ¿Sí? Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Vamos bien entonces? ¿A alguno le queda Sí, alguna sí, profe. duda? Bien, entonces ya terminaba igual eso. Bueno, entonces, si ya no hay dudas, total si se corta no va a haber problema, no nos conectamos. Entonces, antes de que se me corte, así cierro y ya los dejo tranqui a todos, porque por está Oscar también ahí. Acuérdense, se pasa el parcial del 12 del 11, que sería el viernes que viene, al 19 del 11. Igual lo voy a poner también por campo, ¿sí? Pero van a tener más tiempo de repaso de las tablas de frecuencia en intervalos y lo vamos a ir viendo y vamos a ver cuándo podemos hacer, sí, la clase de repaso antes del parcial. Porque como yo a la mañana entro a las 6:30 al trabajo, estuve esta semana cubriendo también a la tarde en el instituto, así que estuve todo el día afuera, sí, más que nada.